Estamos tratando en el número 110 y en el número 111 del Catecismo de la interpretación de la Sagrada Escritura. Decíamos en el número 110 que es muy importante descubrir la intención que tuvo cada autor sagrado. Ciertamente, a eso ya nos referimos. Ahora decimos lo siguiente: pero como la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, no es simplemente un escrito de un escritor, aunque sea un hombre de fe. La Sagrada Escritura es inspirada. Hay otro principio de recta interpretación, inclusive tal vez más importante que el anterior, la intención que tuvo el autor sagrado, y sin el cual la Escritura sería letra muerta, sin tener en cuenta ese otro principio. ¿Cuál es ese principio? La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Sumamente importante. Yo diría que aún todavía más importante esto que la intención que tuvo el autor, aunque el autor sagrado, al ser inspirado, ya su intencionalidad cae bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pues bien, leer la Escritura e interpretarla con el mismo espíritu con que fue escrita, esto es sumamente importante. ¿Qué pretendió Dios enseñarnos? Eso lo sabe Dios, pero también lo podemos descubrir cuando nosotros, con el mismo espíritu con que fue escrita, la Escritura, con ese espíritu la leemos y con ese espíritu la interpretamos. Sí, podemos nosotros interpretar la Sagrada Escritura con el Espíritu de Dios, claro que sí. Por eso nosotros pedimos a Dios su luz, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine a leer las Sagradas Escrituras de una manera especial al comentarlas, por ejemplo, en la homilía o en la lección divina. Pedimos al Espíritu Santo su luz a fin de que nosotros interpretemos las Sagradas Escrituras con el mismo espíritu con que fue escrita. Vamos a poner un pequeño ejemplo comprensible, creo yo, a todos. ¿Qué pretende Dios? ¿La unidad o la división? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Dios pretende la unidad, porque todos somos hijos de Dios y somos hijos de Adán y Eva. ¿Qué pretende Dios? ¿El bien o el mal? Creo que todos estamos de acuerdo en que Dios pretende el bien, porque Dios es absolutamente santo, absolutamente justo. Dios pretende el bien y solamente el bien. Entonces, interpretar la Sagrada Escritura con ese mismo espíritu. Dios es santo, Dios es justo, Dios pretende el bien, Dios quiere la salvación de todos los hombres, Dios quiere la encarnación de su Hijo único, Dios quiere la redención de su único Hijo, hecha por su único Hijo. Dios quiere la existencia de aquella mujer de la cual habría de nacer su único Hijo en cuanto hombre, etc. Entonces nosotros hemos de interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. Para esto, no tomemos textos aislados
No. Para esto hemos de tener muy en cuenta todo el contexto que pretende Dios al revelarse. El bien del hombre para gloria de Dios. Ahí tenemos un gran contexto. Entonces, cada texto concreto hemos de interpretarlo en ese contexto para no equivocarnos. De lo contrario, hasta podríamos aducir algunas personas fuera de la Iglesia Católica, aducen textos hasta contradictorios. Entonces, es muy importante que nosotros leamos e interpretemos la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita.